tema que hoy día es postulado, básicamente, me pareció interesante poder compartirlo porque surge a raíz de la práctica y de la experiencia que he podido tener dentro del derecho penal, dentro de las prácticas que he venido realizando en el centro de estudios donde me vengo desempeñando. Y me parece interesante discutir esta clase de temas, tanto en la doctrina, tanto en la jurisprudencia, esos conflictos que existen en la jurisprudencia, y la dogmática, esos nuevos temas que surgen en la dogmática. Con ustedes quiero plantear, tal y como lo ha mencionado también en la presentación, el delito de colusión. Si es que un funcionario de hecho, un funcionario de facto, como también se le conoce en la doctrina, puede ser acusado por este delito. Y también quiero dejarle un dato a ustedes. Si es que un representante de hecho de alguna persona jurídica, de alguna empresa, puede ser catalogado como interesado dentro de una contratación estatal. Bien, vamos a ir desarrollándolo poco a poco, vamos a ir entendiendo poco a poco qué trato o qué he querido decir con esta introducción acerca del delito de colusión. Eh, pero necesariamente tenemos que delimitar el tema, tenemos que nosotros conocer qué trata, qué es el delito de colusión, de dónde lo encontramos, qué es, por qué es importante. Por ejemplo, el delito de colusión lo encontramos en el artículo 384 del Código Penal. Es un delito contra la administración pública, es un delito que está tipificado en el título 18 del Código Penal. Algunos autores en alguna doctrina lo encontramos como colusión ilegal, lo cual considero yo es una obviedad porque ninguna colusión podría ser legal, partiendo de ese análisis. El correcto nombre del delito es colusión. El artículo 384 del Código Penal, delito de colusión, que tipifica el delito de colusión, ha tenido diversos cambios a lo largo de la historia jurídico-penal, ha tenido un largo bagaje de modificaciones, hasta tener el delito que actual tenemos. Si nosotros revisamos el artículo 384 del Código Penal, nos vamos a dar cuenta que se desprenden de estas dos modalidades. Un primer párrafo que tipifica la colusión simple y un segundo párrafo que tipifica la colusión agravada. Para hacer una cuestión de cita, para poder entender exactamente lo que trata este código, este artículo 384 del delito de colusión, nosotros vamos a encontrar que en el primer párrafo, por ejemplo, en el delito de colusión simple, lo que se está tipificando o lo que se está prohibiendo, lo que se está castigando, lo que se está penando, es que un funcionario o servidor público, cualquiera de estos dos, tenga injerencia, intervenga directamente o de manera indirecta a raíz de su cargo en cualquiera de las negociaciones, en cualquiera de las modalidades de contratación estatal y que se concierte con un particular interesado. Porque, ¿por qué digo esto? Y acá parte el análisis. El delito de colusión siempre se va a desarrollar o siempre se va a tipificar o siempre se va a configurar dentro de una contratación estatal. Nosotros sabemos que existe una ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. Esa ley de contrataciones con el Estado y su reglamento tipifican toda clase de modalidad contractual que existe con el Estado, porque el Estado también requiere necesidades que necesita cubrir y para eso hace una convocatoria y después de ello se le otorga la buena pro a alguna empresa que haya ganado esta convocatoria. Entonces, siempre va a ser dentro del margen de una contratación estatal. El primer párrafo de este artículo, el 384 del delito de colusión, tipifica solamente la concertación. Tiene como conducta prohibida la concertación, pero una concertación con un potencial, con un futuro potencial de perjuicios al Estado. Es decir, el funcionario o servidor público, y escuche muy bien acá porque aquí es aquí donde parte el análisis a donde quiero llegar, un funcionario o servidor público, cualquiera de estos dos, el Código Penal regula, hace la diferencia cuál es un funcionario, cuál es servidor público. Recordemos que para efectos penales, el concepto de funcionario o servidor público es amplio, es muy amplio, no es tal cual está para el derecho administrativo, que es mucho más restringido, que es mucho más cerrado. Para el derecho penal es amplio. Ustedes pueden encontrar también en el Código Procesal Penal la diferencia entre estos dos, pero es otro tema. Regresando a lo que estábamos hablando, un funcionario servidor público, ejerciendo su cargo, a raíz de su cargo, interviene directo o indirectamente dentro de un marco de una contratación estatal
concierta con un interesado particular. ¿Quién va a ser el interesado particular? Siempre va a ser una empresa, no una persona natural o una persona jurídica, partiendo de ahí. Por eso se dice en la doctrina que el delito de colusión es un delito de participación necesaria. ¿Por qué se dice que es un delito de participación necesaria? Porque sí o sí tiene que existir dos partes, dos personas. Ojo, entendiendo dos personas en el sentido de que son partes de sujeto activo. O bien es un funcionario público con un interesado, o bien es un funcionario público o servidor público con varios interesados, con varios postulantes, por así decirlo, o bien es un interesado con varios funcionarios públicos. Siempre tiene que haber sujetos activos de manera par. Por eso que se le conoce en la doctrina como un delito de intervención necesaria. Siempre va a existir un particular y un funcionario público. Entonces, como sigue diciéndoles, el delito de colusión simple, el primer párrafo del Código Civil, del Código Penal, perdón, estipula la concertación, el acuerdo, que es una concertación que viene a ser un elemento normativo del tipo penal, es un acuerdo, es un pacto ilícito, es un acuerdo, un pacto, un acuerdo detrás de cámaras, por así decirlo, para un futuro favor hacia el interesado. ¿Quién es el interesado? ¿Quién está solicitando, quién está postulando para ganar la buena por un futuro? Eso es lo que castiga el primer párrafo del Código Penal, artículo 384. Pero el segundo párrafo, que es aquí el más tedioso, lo que más se ve, el que más la Fiscalía tipifica, el segundo párrafo del artículo 384 tipifica lo que es la colusión agravada. Y es literalmente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia con el primer párrafo, con el delito de colusión simple? Que en este caso, en la colusión agravada, lo que hay es un perjuicio patrimonial. El verbo rector es defraudar al Estado. Es decir, que no basta con la mera concertación entre el funcionario o servidor público con el interesado, sino que además de haberse concertado, debe haber un perjuicio al Estado, debe haberse mermado el patrimonio del Estado. Eso es lo que es la diferencia entre ambos delitos, entre la colusión simple y la colusión agravada. Bien, nosotros conocemos que existen dentro de nuestra sociedad conductas. Los humanos, los seres humanos se desarrollan por conductas, pero hay ciertas personas, como los funcionarios o servidores públicos, que en el ejercicio de su cargo no pueden desempeñarse como nosotros, que somos particulares, que somos unos simples mortales. Nosotros nos regimos por un principio, conociendo la doctrina como no coacción, o también como se le conoce también como el principio de inmunidad de coacción. Nadie está nadie puede hacer lo que la ley no manda, ni prohibido lo que esta no señala como prohibición. Entonces, es un brocardo constitucional también protegido. Entonces, esa diferencia con los funcionarios asesores públicos no es así. Ese derecho, ese brocardo, esa libertad que tienen los particulares no funciona para los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos se rigen, su conducta dentro de su cargo se rige bajo el principio de legalidad, o también llamado principio de taxatividad, porque ellos se rigen su conducta, sus actos, todo lo que deben realizar en sus actos se rigen bajo la norma, no pueden realizar esta más allá de lo que la norma les establece, no pueden realizar más allá de lo que la norma les dice. ¿Y dónde se desarrolla con mucha más profundidad el delito de colusión? Nuestra Corte Suprema se ha encargado de desarrollarlo, se ha encargado de decir cuáles son los aspectos importantes del delito de colusión. Y nosotros, si recurrimos a la Corte Suprema, vamos a encontrar la casación 661-2016 de Piura, donde establece cuál es la diferencia entre el delito de colusión simple y el delito de colusión agravada. En el delito de colusión agravada, como acabo de mencionar, haciendo más hincapié en este delito, obviamente, porque es el más importante, es uno de los más frecuentes que se ve en la práctica, se menciona que para aprobar ese perjuicio patrimonial del Estado debe existir una pericia contable concreta y específica. Es decir, que sea una pericia contable pues aceptable, que tenga cálculos, que tenga estadísticas, que tenga toda la estructura de una pericia contable. No debe tener, tal y como dice por ahí Fidel Rojas Vargas, no debe ser una pericia contable con meros cálculos aritméticos. Pues no, eso no crea convicción en ninguna parte. Tenemos que tener cuidado nosotros de, de cómo valoramos las pruebas. Entonces, habiendo determinado, habiendo dilucidado, habiendo desmembrado el delito de colusión, habiendo explicado el delito de colusión, y habiendo dicho algo muy importante, como les mencioné, que el delito de colusión
es un delito de intervención necesaria, es decir, tiene que ser sí o sí sujetos activos dos personas, un sujeto activo funcionario de servidor público y el otro tiene que ser un interesado, tiene que ser un particular, alguien que esté postulando, alguien que esté tratando de ganar la buena pro. Bien, eso es de a dos partes que tienen que estar sí o sí en el delito de colusión. Eh, ¿Se me escucha bien? ¿Se me ha cortado? ¿Tengo ninguna inconferencia? Sino para continuar sin ningún inconveniente, porque creo que veo la computadora al costado mío y creo que se ha colgado. Es ser No, la señal, está estás perfecto. completamente saturado. Se escucha bien el audio, no hay problema. Perfecto, continúo, muchísimas gracias. Entonces, habiendo explicado esta primera parte del delito de colusión, habiendo hecho sus diferencias entre ambos, es necesario también ahora pasar a lo que planteé en un inicio, al tema propuesto por mi persona, que es si es que un funcionario de hecho puede ser acusado, puede ser perseguido penalmente por este delito. ¿Y por qué hago este interrogante? Porque debemos conocer nosotros que la doctrina ha desarrollado por la práctica que se ha venido desempeñando, como nosotros hemos podido ver, eh, funcionarios que ejercen funciones que no son suyas, pero que surten efectos en el exterior, que surten efectos en, en la administración pública. Por ejemplo, un funcionario que no es o que no tiene el cargo que él está ostentando en ese momento, pero a pesar de él tener otra función en la entidad pública, puede surtir efectos sin ningún problema. Es decir, la doctrina ha desarrollado la figura del funcionario de hecho cuando alguien ilegítimamente lo ha nombrado a esa persona, a ese funcionario que tiene un cargo ya, ojo, que tiene un cargo, pero que desempeña otras funciones que no le son atribuibles a su persona, pero que alguien le ha asignado por confianza, que alguien le ha asignado por amistad, que surta funciones, que ejerza funciones que no le son suyas o que no le son parte de su marco de acción como funcionario público. Bien, entonces la Corte Suprema también ha desarrollado qué cosa es un funcionario de hecho, cuáles son los requisitos eh, para que se pueda configurar un funcionario de hecho. La doctrina se ha encargado de esto. Y una casación reciente, la 442-2017 de ICA, ha desarrollado tres requisitos para considerar a una persona, a un funcionario de hecho, un funcionario de facto. Es decir, que está, entre comillas, ojo, entre comillas, usurpando funciones que no les son atribuidas a esa persona. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque algunos confunden el funcionario de hecho con un usurpador de poder. El usurpador de poder, el usurpador de funciones, es un delito que es parte de que también es dentro de la administración pública, pero es un delito cometido por particulares o por alguien que ya no tiene el título para ejercer esa función. En cambio, el funcionario de facto es una persona que sí es funcionaria pública, pero que a su vez está ejerciendo funciones que no les corresponden a esto. Y aquí vamos a explicar las razones. Hay tres especificaciones, hay tres requisitos para que el funcionario sea considerado un funcionario de facto. En primer lugar, el funcionario debe ser un funcionario en realidad, es decir, tiene que tener un cargo dentro de la entidad. No puede ser un extraño que de la nada entra y se hace pasar por un funcionario, no. Ese es un usurpador, por ejemplo, ¿sí? Pero un funcionario de facto, en primer lugar, tiene que ser un funcionario, es decir, tiene que tener un cargo dentro de esa entidad. En segundo lugar, a pesar de que él es funcionario de esa entidad, a pesar de que él tiene un marco de acción que la ley le estipula por las funciones, por el cargo que él tiene, él ejerce funciones que no le corresponden de otro cargo. El típico caso, o el caso donde estalló esta figura, es en el caso del Perú, que hace en los años 90, por ejemplo, en el proceso de Fujimori, con Vladimiro Montesinos. Él era un asesor presidencial, pero de facto no tenía un cargo, por así decirlo, que haber postulado, haber tenido mérito, haber seguido un curso regular. No, fue solamente porque el presidente le señaló, ¿sabes qué? Tú vas a ser el asesor presidencial, ¿sí? Entonces es lo que pasa en esta figura. Pero a diferencia que ahora, en esta acusación que les acabo de mencionar, se ha sido desarrollado esos requisitos. El segundo requisito es que una persona te haya puesto en ese cargo, que tú ejerzas funciones que no te corresponden porque no es de tu marco de acción como funcionario público, pero que te ha señalado ahí.
que te ha puesto, ha hecho una designación ilegítima. Bien, y el tercer requisito es que esa designación ilegítima sea ante los demás completamente legal, tenga apariencia de legalidad, tenga apariencia de legitimidad para poder surtir efectos en las entidades públicas sin ningún problema. Ahora, si nosotros vemos en la práctica actual, podemos, por ejemplo, ver en el caso de Nadine Heredia, en uno de los procesos que ella está llevando, que se le está imputando ser funcionaria de hecho, ser funcionaria de facto, por un delito X. Pero ella es primera dama. Y está en discusión eso. El cargo de primera dama es un cargo de la administración pública, es un cargo público, es un cargo de función pública. La doctrina mayoritaria menciona que no es un cargo de función pública. Es un cargo simplemente que se le atribuye por ser esposa del presidente. ¿Quién es el funcionario público? El presidente, porque él ha sido elegido por voto popular. Solamente hay 2 o 3 formas de acceder a una función pública: por voto popular, por mérito y por un conducto regular. Son 3 formas que una persona funcionaria pública tiene la calidad de funcionaria pública como tal. Bien, entonces lo que se discute es que si es que Nadine puede ser, por ejemplo, una funcionaria de facto. En su caso no podría ser, porque el cargo de primera dama no es una función pública. Y como lo he dicho en el primer requisito que establece, que desarrolla esta casación mencionada, la 442-2017 de ICA, menciona que el primer requisito es que ella tenga un cargo ya dentro de la función pública, un cargo ganado, un cargo que se le haya atribuido por conducto regular, por mérito, por voto popular. Pero Nadine Heredia, en este caso que tengo, es un ejemplo, ojo, tiene un cargo que se lo ganó simplemente por ser esposa del presidente en ese entonces. Entonces no puede ser por ahí un funcionario de facto. En cambio, cuando aparentemente este servidor o funcionario público ha sido designado legítimamente por una persona de arriba o por una persona de atrás, y legítimamente, ojo, pero esta persona tiene posesión del cargo, es decir, se enaltece, se enorgullece de presentarse como tal, a pesar de que no es su cargo, y ante los demás, aparentemente es una designación legítima, es una designación legal, tiene efectos lo que esta menciona, las órdenes que esta persona emite, por lo demás son cumplidas porque aparentemente es un cargo que esta tiene legalmente, se le puede considerar un funcionario de facto. Y ahí sí puede ser atribuible penalmente por el delito de colusión agravado, siempre y cuando este funcionario o servidor público se haya concertado, se haya coludido con uno de los postulantes a cualquier modelo o cualquier tipo de contratación estatal. ¿Sí? Cualquier tipo de contratación estatal eh, amerita un, un marco de negociación, porque las entidades públicas, porque el derecho administrativo le otorga a la entidad pública una capacidad de negociación, porque ojo que todas las entidades públicas tienen necesidades, tienen que abastecerse y para eso hacen convocatorias. Pueden ser para servicios, puede ser para consultorías o pueden ser por obras. ¿Dónde está todo esto? Dentro de la ley de contrataciones con el Estado y sus reglamentos. Y ahora un tema muy interesante que ha surgido es que ya hemos analizado desde la parte del funcionario público, del sujeto activo funcionario público, que éste en su cargo toma injerencia directa o indirectamente para concertarse con la otra persona y causarle un perjuicio patrimonial o no causarle un perjuicio patrimonial, simplemente que sea una concertación potencial, nada más, ¿me entienden? Pero vayámonos ahora a la otra parte, porque recordemos, como he mencionado, el delito de colusión es un delito de participación necesaria. No basta con que un funcionario severo público se concierta solo, porque yo, si fuera un funcionario severo público y me quiero concertar solo, no estoy dentro de la tipificación de delito de colusión, porque sí o sí me estipulan que debo que concertarme con un interesado dentro de el marco de contratación pública. Sí o sí, si me pide eso el tipo penal, y ustedes lo pueden leer, que se concierte con el interesado. ¿Y quién es el interesado? Los que están postulando para poder obtener, para poder ganarse la buena pro. Esos son los interesados. Entonces, dentro de la administración pública, el sujeto activo o funcionario servidor público, a pesar que sea un funcionario servidor público completamente legítimo, también puede ser imputado, acusado, procesado, un funcionario de facto.
Claro que sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos que la norma, que la jurisprudencia ha desarrollado, partiendo del caso Fujimori, por ejemplo, hasta actualmente con la casación 442-2017 de Piura, de Ica, perdón, que ha desarrollado los tres requisitos que debe cumplir todo funcionario para ser considerado de facto. Si no, no es un funcionario de facto y por consiguiente existe una causa de atipicidad dentro de este delito. Bien, pero vayámonos al otro lado, como les acabo de mencionar, los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Las personas jurídicas o naturales que estén tratando de obtener la buena pro en cualquier modalidad de contratación pública. Y ahora pongámonos en el otro supuesto. Así como existen funcionarios de facto, también existe la posibilidad de que haya o de que exista la figura de un representante de facto. ¿Y qué es eso? El representante de facto es quien hace a su vez de un representante legal de una persona jurídica o natural, pero que no tiene ninguna legalidad de por medio para acreditarse como un representante. Porque ustedes sabrán, esto ya por términos societarios, que para una persona ser considerada representante, una persona jurídica o una persona natural, tiene que tener un registro, tiene que tener un número, un registro que obviamente está inscrito en registros públicos, en SUNAR, y con ese documento uno se acredita como representante legal de una empresa. Pero ¿qué pasa si a pesar de que una empresa X tenga, perdón, un funcionario legal, un representante legal, pero a su vez existe una persona, un tercero ajeno, que no tiene ningún vínculo laboral con la empresa, que no tenga ninguna subordinación y que éste sea aparentemente o para efectos procesales penales un representante de facto? ¿Y qué significa representante de facto? Que éste negocie con los funcionarios o servidores públicos para poder para que se le pueda otorgar la buena pro. Y aquí surge un conflicto, y es un conflicto que lo estoy compartiendo con ustedes que me surgió desde la práctica, porque una persona jurídica que está postulando que a una convocatoria que ha realizado alguna entidad pública respecto a obras, servicios o consultoría, cualquiera de estas, cualquier modalidad permite este tipo penal, tiene un representante legal, tiene un gerente, por ejemplo, un administrador, un representante, pero estos representantes no tienen contacto o directamente no participan en las negociaciones con el funcionario servidor público para hacer una concertación obviamente con un peligro potencial de perjuicio para el Estado. Si nosotros leemos la norma, ¿qué dice el tipo penal? Artículo 384 del Código Penal. El funcionario o servidor público interviniendo directa o indirectamente en cualquier modalidad de contratación estatal y se concierte o defraudare al Estado con el interesado o interesados. ¿Quién es el interesado? La persona jurídica, ¿verdad? ¿Quién es el interesado? La empresa que quiere ganar la buena pro. Este es el interesado. O interesado si fuera un consorcio, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si ese interesado tiene una persona, un externo, un tercero ajeno, como lo expliqué, que está negociando con los funcionarios y servidores públicos? Ese tercero ajeno, que aparentemente, para efectos procesales penales, como lo mencioné por la Fiscalía, puede ser un representante de facto, puede responder penalmente por el delito de colusión en el sentido de representante de facto. En mi entendimiento, en mi análisis, en mi reflexión, considero que no. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Dentro del derecho penal, uno de los pilares o un principio limitador de jus puniendi, es decir, un principio que regula el castigo penal, porque recordemos que el derecho penal es la espada y el derecho procesal penal es el escudo, ¿verdad? Que protege al imputado. Recordemos que uno de los principios, y considero yo el más importante, es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad tiene sus manifestaciones. El principio de legalidad se divide en 4 manifestaciones. La ley tiene que ser escrita, es decir, tiene que estar plasmada en la ley, tiene que ser previa, debe existir al momento de la comisión de un hecho, debe ser estricta, es decir, no debe admitir interpretaciones masivas, no debe permitir interpretaciones extensivas que hagan que quien lea la norma se confunda aún más de lo que aún puede confundirse si es que no es experto en leyes. Y
que sea scripta, se le llama en latín, ¿no? Que aparte de esta, que esté completamente detallada, que no, que con la simple lectura no tenga lagunas que hagan que sea compleja su interpretación. Entonces, si nosotros leemos el artículo 384, que es colusión agravada, segundo párrafo, nos vamos a dar cuenta que a quienes está castigando es al funcionario servidor público y al interesado, nada más. Pero les presento el caso que les acabo de contar, que un funcionario o servidor público, sea de facto o no sea de facto, ya vemos que ejecuta los requisitos, puede ser tranquilamente pues, acusado por este delito. Pero del lado del interesado, admite el Código Penal, admite el artículo 384, la figura de representante de hecho, a pesar de que una persona jurídica ya tenga un representante legal, entonces estaríamos admitiendo que una empresa pudiera tener dos representantes. Uno legal que tenga todas las formalidades del caso, que tenga un registro en un registro escrito, en registros públicos, y también un representante de facto, es decir, un tercero ajeno que solamente sirve de puente. Y es más, ojo, que este tercero y estos interesados siempre van a ser cómplices, porque recordemos que los delitos contra la administración pública son delitos de infracción del deber, donde siempre el autor es el funcionario servidor público, no existe coautoría, y quienes intervienen, es decir, los interesados son externos, son extraneos, son privados, son particulares, ellos tienen la calidad de cómplices dentro de la autoría y participación en este tipo de delitos. Siempre va a ser un cómplice primario en este caso, supuestamente para aquel que es un funcionario, un representante de facto. Entonces, hay una casación que aún no se emite, aún no tiene pronunciamiento dentro de lo que es la jurisprudencia, sino que está por resolverse todavía, que está a voto, donde la Corte Suprema ha admitido casación, un caso como les acabo de contar, donde se le está acusando a una persona ser cómplice primario del delito de colusión, porque supuestamente era un representante de facto de la empresa que ha ganado la buena pro aparentemente con una concertación ilegal con el funcionario servidor público. Era una obra, si no me equivoco, de consultoría. La Corte Suprema, es decir, la defensa que ha interpuesto la casación, ha solicitado que se detalle o que se precise dos puntos, los siguientes. El primer punto es, ¿qué se debe entender por interesado? El interesado, sí o sí, tiene que ser una persona jurídico natural, porque ellos son las personas quienes están interesadas con ganar la buena prueba. Porque admitir que el interesado puede ser un representante de facto, es decir, un tercero ajeno que simplemente hace algunas gestiones de la empresa, sería darle una interpretación muy extensiva y eso, como los acabo de mencionar, iría en contra del principio de legalidad en su manifestación de ser una ley estricta que no admite interpretaciones en extenso. Dos, ha pedido que se estipule también, aparte, que la concertación tiene que ser sí o sí con un funcionario servidor público y con un interesado, que no sea obviamente un representante legal, porque ¿qué pasa si esta entidad aplica la misma modalidad? ¿Qué pasa si los funcionarios servidores públicos no quieren, por así decirlo, en términos coloquiales, embarrarse las manos para no ser descubiertos, se utilizan con un tercero ajeno, un particular? Pero este particular está que negocia, que se concierta con un representante legal, con un representante de facto. Es decir, entre terceros ajenos, tanto de la parte de funcionario como para la parte de los interesados. Es decir, la concertación se ha visto ejecutada entre privados, porque si la entidad utiliza o negocia a través de un tercero ajeno y el interesado, que son las personas jurídicas que están postulando, utiliza también un tercero ajeno y entre estos negocian, la concertación en realidad se está dando entre privados, ¿no? Entonces, lo que se le ha pedido a la Corte Suprema es que desarrolle estos dos elementos normativos del tipo penal. El primero de ellos, como lo acabo de mencionar, la concertación, que necesariamente tiene que ser entidad pública, privado, intraneus, extraneus, hablando en términos doctrinarios, y además de eso, que se desarrolle, que se precise acerca del interesado.
El interesado tiene que ser una persona jurídica, el interesado tiene que ser el representante legal de esta persona jurídica, pero formal. Es decir, que tenga los papeles en regla de representación, que tenga los poderes totalmente inscritos en registros públicos. Porque si yo soy el representante legal de una empresa, supongamos en el caso hipotético que yo sea el representante legal de una empresa, y yo, representante legal de una empresa, está postulando a esa empresa a poder obtener la buena prueba de alguna obra estatal. Pero a su vez existe un X, es un tercero ajeno, que negocia, que hace los trámites, que hace el puente con la entidad pública para aparentemente ganar la buena prueba. ¿Quién es el interesado? Yo, ¿verdad? Bueno, la entidad a quien represento, o él es el interesado. La entidad a que representa el interesado o el tercero ajeno quien me está ayudando, entre comillas, si quieres ponerlo de esa manera, en obtener la buena prueba y en obtener una negociación exitosa. Si me otorgan la buena pro a mi representada, el tercero ajeno ha ganado, él es el interesado o él es igual, porque él igual cobra lo que me está cobrando por sus honorarios de servicio de asesoría, sus servicios de ser un ayudante, etc. El interesado soy yo, porque si les obtengo la buena pro, mi representada tiene lo beneficio económico, ese perjuicio, porque la entidad otorga dinero cuando se celebra el contrato a los privados para que puedan ejecutar la obra, servicio o consultoría. Entonces, hay un caso donde la fiscalía está acusando, y ya está en juicio oral actualmente, el caso está en juicio oral, donde está acusando a un tercero ajeno, ese puente que les acabo de explicar, como un cómplice primario por ser representante de facto de una empresa. Se ha interpuesto una excepción de improcedencia de acción, obviamente en la etapa intermedia, y la Corte y la Sala Superior ha dicho lo siguiente, que cuestiones de fondo, es decir, si probar que tenía o no tenía aquel tercero capacidad de representación formal, se debe discutir en juicio oral. Eso se debe discutir en juicio oral, se debe probar en juicio oral porque son cuestiones de fondo, son cuestiones fácticas, son cuestiones de hecho. En la excepción de improcedencia de acción se analizan los elementos normativos del tipo penal. Y tiene razón, pero los elementos normativos del tipo penal tienen que ser completamente establecidos, tienen que ser completamente señalados. No se puede hacer una interpretación in extenso, porque estaría afectando, como yo lo he mencionado, el principio de legalidad, que como le mencioné en sus manifestaciones, que estén escrito, hay una ley estricta, una ley escripta, una ley previa y una ley sin interpretaciones extensivas. Bien, entonces, como la sala superior ha admitido esto, es decir, ha admitido que la concertación puede ser entre privados, entonces para no perjudicar obviamente al procesado y para prevalecer sus derechos, se ha interpuesto una casación que ha sido admitida y estamos a la espera ahora de que se pueda pronunciar sobre este caso que es muy interesante, porque como vuelvo a repetir, la concertación es un delito de dos partes y es un delito de intervención necesaria, donde sí o sí participa un funcionario servidor público, Estado, y participa un interesado, que son los particulares. Pero si el Código Penal, si el tipo penal te estipula, te desarrolla que necesariamente tiene que ser estos dos sujetos, ¿qué pasa si es que en uno de ellos, a pesar de que existe un representante legal, aparece por ahí un tercero que lo incluyen como un representante de facto, cuando ni siquiera tiene un contrato, cuando ni siquiera tiene subordinación con la empresa, y porque en realidad no es el interesado? Porque, ¿qué pasa si es que en realidad hace bien su trabajo de negociar? Pongámosles en el caso que hace su trabajo de negociar y por él hemos conseguido la buena pro. ¿Él es el interesado? ¿O el interesado soy yo por tener la buena pro por ser representante de la empresa que está detrás mía? Yo, ¿verdad? Entonces ese tercero ajeno al proceso no tiene por qué ser parte o no tiene por qué ser considerado como interesado. Entonces, eh, la casación va por ese sentido, la casación y que la Corte Suprema va a emitir, esperemos que muy pronto, porque ha sido presentada el año pasado, pero bueno, con este tema de pandemia se ha suspendido más de lo que ya estaba. Entonces esperemos que se cree un desarrollo de doctrina jurisprudencial en estos dos elementos normativos del tipo penal, de colusión, tanto en la concertación como en la parte del interesado, ¿no? La concertación además tiene que ser una concertación idónea, no cualquier concertación. Por ejemplo, si una persona le dice a un funcionario público, oye, por si acaso,
vamos a ganarla, si me das la buena pro, yo mañana, o sea, que te doy un billetazo. Pero así, de boca a boca. Esa es una concertación idónea. Tiene que ser una concertación completamente idónea que se ponga en peligro el patrimonio del Estado. Tiene que ser una concertación pues que sea continua en el tiempo, ¿no? Que vayan, que haya visitas, que se esté otorgando dinero de por medio, una ventaja al funcionario público para que convenza, para que determine en otorgarle la buena pro al funcionario que está otorgándole esas ventajas, que está otorgándole esos donativos, ¿no? Entonces, esa concertación tiene que ser idónea, no cualquier concertación, ojo, no cualquier acuerdo aparentemente ilegal. Y por otro lado, el interesado, pues, ¿no? Como les acabo de explicar, el interesado tiene que ser la persona jurídica que va a obtener la buena pro. Un representante de facto no puede ser un interesado, porque él no tiene a su cargo la administración de la empresa, él no tiene una capacidad de acción, de mando, una capacidad de desdoblar en la empresa, porque él no es el representante, la empresa tiene su representante legal. Entonces, estos son los comentarios, estos son las problemáticas que quería comentarle a ustedes y que, ¿sabes? Y que se ha desprendido para poder postularos a ustedes desde la práctica, desde lo que he podido ver, que me parece un tema interesante que va, y cuando salga esta casación yo creo que va a ser muy interesante análisis, porque pueden que casen como pueden que no casen, pero este caso va a dar mucho que hablar, porque hay un peligro si es que no se admite, si es que no se casa, perdón, este tema, porque si fuera así, cualquier persona que esté trabajando como aparentemente un nexo, o puede ser hasta un instrumento, quién sabe, hablando de autoridad inmediata, puede ser imputada como el extraneus en un delito contra la administración pública, a pesar de que no es el interesado. Y la norma es bien clara, el artículo 384, tanto el primer párrafo como el segundo, que es colusión simple y agravada, desarrollan que la concertación tiene que ser con el interesado, es decir, con el quien va a obtener la buena pro, no un simple tercero ajeno que es el nexo entre la entidad y la persona jurídica. Y esperemos que la Corte Suprema pueda desarrollar este tema, pueda hacer un precedente interesante, pueda desarrollar un precedente rico en dogmática, rico en discusión, rico en desarrollo jurisprudencial del tipo penal de colusión, porque yo estoy completamente seguro de que va a sentar una base en lo que sigue, ¿no? Porque se ve en las contrataciones con el Estado que se está dando ese tipo de prácticas y hay que delimitar muy bien a quiénes vamos a imputar. No podemos, la fiscalía no puede ser una, una cazadora, pues, ¿no? De atrapar todo lo que encuentra, sino que tiene que estar delimitado y se tiene que respetar el principio de legalidad, que ya lo he mencionado y que en este caso puede estar en peligro de vulnerarse en el artículo 384 de la ley de colusión. Si tienen alguna pregunta, encantado de poder resolverlo. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, José, por tu exposición. Ahora vamos a pasar con un ciclo de preguntas. ¿Está bien? ¿Hay algo más que añadir o continuamos? Bien. Primera pregunta. Cuando una persona toma posesión de un cargo para el cual no está calificado, ejemplo, un ministro de salud que no tiene los estudios ni requisitos que exige la ley, es un funcionario de facto. Este solo hecho es constitutivo de delito. Ya, no, no es un funcionario de facto, es un funcionario completamente legítimo, porque recordemos que los ministros son puestos de confianza, son cargos de confianza, que son puestos si lo quieres llamar así, entre comillas, una recomendación del presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros es quien trae su gente, no necesariamente tiene que seguir un conducto regular, porque la propia Constitución lo dice, ¿no? Requisito para ser un ministro de Justicia tener solamente, creo que 35 años o 25, 28 años, me equivoco. Entonces, nada más eso, dice peruano. Entonces, eso no puede ser considerado como un funcionario de facto, porque cumple con una legitimidad constitucional. Son cargos de confianza y el presidente del Consejo de Ministros lo propone. Así que el cargo, aparte que recordemos que hay que tener o debe existir tres requisitos para ser considerado un funcionario de facto. Si puede ser en el caso, ojo, el simple hecho de ser un ministro no es un funcionario de facto, pero si ese ministro ejerce funciones
en otra cartera, por ejemplo, o ejerce funciones en otra área dentro de la administración pública y ha sido designado legítimamente por alguien, en este caso puede ser el presidente, quién sabe, y ejerce funciones y ante lo demás se presenta como tal, a pesar de que él es ministro de otra cartera, ahí sí sería un funcionario de facto. Siempre y cuando cumpla estos tres requisitos que acabo que mencioné en la ponencia, que esta casación, la 442-2017, dedica a desarrollado. Pero el simple hecho de ser un ministro, aparentemente no calificado, porque eso es muy subjetivo, recordemos que no existen requisitos de calificación, de preparación para ser ministro, por el simple hecho de ser ministro no puede ser considerado un funcionario de facto. Ok, si cambiásemos el cargo, podríamos poner el ejemplo del director de un banco central, que sí estipula la ley ciertos requisitos mínimos de estudio, por ejemplo, también de edad, etcétera, para poder cumplir y desempeñar este cargo. Entonces, en este caso, un director de un banco central, si es nombrado y no cumple con estos requisitos, por ejemplo, el de estudio, o no cumple con la edad, o etcétera, este funcionario podría ser juzgado por el delito de colusión, o no sé, considerarse un funcionario de facto por no tener los requisitos de ley, y el solo hecho de estar en ese puesto constituiría un delito. Ya, a ver, una precisión. No confundamos cargos que aparentemente la persona quien lo asume no tiene las capacidades con un funcionario de facto. Recordemos que estos cargos que que han mencionado, tanto de ministerios o un presidente del Banco Central de Reserva, etcétera, etcétera, tienen una designación previa. ¿Cuándo estos se pueden convertir en funcionarios de facto? Ojo que la ponencia el día de hoy ha versado sobre el delito de colusión, específicamente delito de colusión, pero hablemos de otro delito, no sé, peculado, por ejemplo, o o el mismo colusión si queremos, para no irnos más allá. Si estos funcionarios, sea ministro o sea el cargo que me acabas de mencionar, ¿cuándo se convierten en funcionarios de facto? Cuando ejercen funciones en otra área de la entidad, a pesar de que ellos ya tienen un cargo. Yo soy ministro de Economía, pero estoy ejerciendo funciones o estoy asumiendo funciones, asumiendo roles, asumiendo acciones en otra área de la entidad que no es mi asignada. Pero ¿por qué asumo esa área que no es la mía? Porque alguien me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Anda tú, que yo estoy autorizando que tú asumas ese cargo. Pero ahí esa designación ha sido ilegítima. Entonces ahí, cuando esa designación ha sido ilegítima, a pesar de que yo ya tengo un cargo, y además eh, surte efectos mis decisiones, porque aparentemente para los demás soy quien verdaderamente asume ese cargo, ahí me convierto en un funcionario de facto y puedo ser denunciado por los delitos que se me esté en ese momento cometiendo. Si soy parte de una entidad pública que a su cargo tiene las negociaciones para los servicios, para los requerimientos que hace a las postulaciones estatales, con una contratación con el Estado, ahí sí yo tendría responsabilidad por colusión, por ejemplo, ¿no? Si soy parte de la comisión especial que ve las postulaciones, esas cosas, ahí sí sería un funcionario de facto, pero no confundir un funcionario de facto con el hecho de que no tengo las capacidades para asumir un cierto cargo que es de confianza o que he asumido, quizás por ayuda de alguien, pero será otro delito, pero el funcionario de facto no es. Hay que distinguir muy bien eso y gracias por la precisión. Ok, para concluir con el ciclo de preguntas, tenemos, ¿qué pasa en los casos de determinadas contrataciones donde el funcionario, justamente por un tema administrativo, no debería ver, pero sí por razón de su cargo, sí lo ve? Ya. Hay dos temas acá que hay que precisar. La figura del funcionario de facto nace específicamente en el derecho administrativo.
y se ha venido desarrollando con total normalidad a lo largo de la historia. No es que sea una figura nueva, sino es que es nueva dentro del derecho penal, pero dentro del derecho administrativo es una figura que ha venido de tiempo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que ya venció el ejercicio de mi cargo, pero no llega el que va a reemplazarme? Yo ya me convertí en un funcionario de facto, porque no puedo dejar sola la entidad. Entonces yo tengo que asumir roles de quien aún no llega por X razones. Y el otro caso es en el que tú me has mencionado, donde una persona asume funciones que no le corresponden. Eso podría ser por dos cosas. Una, porque ya se le venció su credencial de poder ejercerlo y ahí se convierte en otro delito que vendría a ser una usurpación, porque el delito de usurpación tiene dentro de sus verbos rectores ejercer cargos que ya no debo ejercer. Por ejemplo, mi credencial ya venció y sigo ejerciéndolo, o que me coluda, y ahí sí puede meter dentro del delito de colusión, me coluda con la parte interesada para que yo adentro de esa comisión especial o la comisión encargada de ver las postulaciones y los, pues si quieres así, la hoja de vida de los postulantes para ver si yo los admito o no los admito, o los otorgo a buena pro, lo hago, sabiendo que ya estoy concertado, sabiendo que ya estoy coludido. Entonces, esas diferencias son importantes. Por un lado, puedo caer en el delito de usurpación de funciones, o y por el otro, puedo caer en el delito de colusión, ojo, si es que se logra probar la concertación inidónea y el potencial perjuicio al Estado, en el delito de colusión, si es que vi un caso que no debí verlo simplemente porque he recibido una dádiva, una promesa, una ventaja, etcétera, etcétera. Pero hay que tener muy claras esas diferencias y creo que es importante decir eso, ¿no? Que no, el funcionario de facto no es una persona que no tenga capacidades para desarrollar puestos, no, al contrario, es un funcionario, pero que ejerce funciones de otra cartera o que ejerce funciones de otra área de la entidad porque ha sido ilegítimamente designado por alguien de arriba. Y como he mencionado, esta casación de ICA la ha desarrollado muy bien los tres requisitos. Ok, ya para ir finalizando, ¿podrías recomendarnos alguna obra o alguna lectura sobre este tema? Algún libro en específico sobre este tema aún no hay, pero hay muchos artículos. Por ejemplo, hay un interesante artículo del maestro, ¿no? César Nakazaki, donde desarrolla él algunas particularidades del funcionario de hecho y funcionario de facto. Hay varios artículos. Y la casación que les acabo de mencionar, la 442-2017 de ICA, donde desarrolla los requisitos para ser un funcionario de facto. Y muy pronto, la emisión de la casación del caso que les acabo de explicar en la ponencia, que aún no sale, pero que seguramente va a desarrollar eh, cuáles vendrían a ser los alcances de estos elementos normativos del tipo penal, tanto en concertación como en el interesado, ¿no? Pero un libro propiamente dicho no hay. Pero sí lo que pueden leer sí son el libro de delitos contra la administración pública de Fidel Rojas, el de César San Martín, de Salina Siccha, y entonces ahí van a poder encontrar algunos pormenores de cómo se podría configurar esa figura. Ok, con esto ya concluiríamos. Dale. Solamente me resta decirte muchas gracias, José, por tu exposición muy clara. Y agradecemos a todos los espectadores por tomar un poco de su tiempo y visualizar esta conferencia. Y en nombre del Taller de Derecho Penal y Litigación Oral Yustemi, te damos las gracias por tu excelente participación y esperamos contar contigo en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la confianza. He tratado de ser conciso, no muy largo, también estoy consciente de la hora, pero espero que se haya entendido, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y cuando quieran no van a recibir uno de mi parte. Así que cuando gusten, muchísimas gracias con todos.